Bienvenidos a su programa Conversemos con la Biblia. Como cada martes y jueves a las 11 de la mañana, nos reunimos para tocar temas de edificación cristiana. Gracias por estar con nosotros. Puede contactarnos al teléfono y WhatsApp, código de país 506 88777711. También por el correo electrónico radio@sigemecr.org. Disfrute con nosotros de buena música y del tema que traeremos hoy. Gracias por sintonizarnos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, estimados oyentes de Sígueme Radio. Gracias por estar con nosotros en su programa Conversando con la Biblia, un programa más por la gracia del Señor, un tiempo más con ustedes, una semana más. Agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite tener al lado suyo y sobre todo poder abrir las páginas de las Escrituras, siempre recordándoles que puedan tener sus Biblias abiertas, sobre todo muy importante, pero también papel y lápiz donde pueda anotar los versículos que vamos tocando, y además deseamos que usted pueda participar con nosotros de este programa, así que por favor escríbanos acerca de sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas del tema que estamos desarrollando. Nosotros estamos acá desde San José, Costa Rica, transmitiendo para acá, nuestro país, y también para el mundo entero, así que si usted desea escribirnos, lo puede hacer, no importa en el lugar que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Si usted está escuchando este programa, lo puede hacer. ¿Cómo? Bueno, a través de el WhatsApp, que es el medio que tenemos habilitados para usted, que simplemente agrega el código de país, que es más 506, y el número telefónico, que es 88777711. Les repito, más 506 88777711. Además, también tenemos habilitado lo que es el correo electrónico que usted ha escuchado en la introducción de este programa, el cual les repetimos que es radio@sigemecr.org. Y recordarles también que tenemos habilitado las redes sociales. Ahí también nos puede encontrar en las redes sociales, como es Facebook. Ahí en Sígueme Radio nos encontrará, donde tenemos las publicaciones de cada programa, pero también nuestro enlace directo a nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar esta y muchas otras publicaciones más de los programas que hemos tenido en anterioridad. Así que por favor búsquenos ahí también en YouTube como Sígueme CR, que es nuestro canal de YouTube. Dele like a nuestro canal, suscríbase, pero también dele un clic a la campanita para que usted pueda recibir la notificación cuando subimos el programa, que usted puede escucharlo en cualquier hora, en cualquier lugar, pausarlo, meditar en el programa, pero también puede compartirlo con otros, que es lo que deseamos, que también muchas más personas sean alcanzadas por medio de este programa. Así que gracias por estar con nosotros. También si usted nos escucha ahí desde Panamá, es una bendición que usted nos pueda escuchar a través de la 101.3 al ser las 9 de la noche, martes y jueves. Podrá escucharnos también ahí en la 101.3. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Les saluda su servidor Eddie Hernández, y bueno, animarlos a participar con nosotros en este programa y que tengamos un buen tiempo. Yo creo que hay un tema sumamente importante, como es recogemos lo que sembramos, ¿verdad? Es la cosecha de la siembra, así que vamos a tener el desarrollo de este tema con nuestros hermanos acá en cabina. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias a Dios por la oportunidad de poder servirle a través del programa y buscando que todos nos edifiquemos. Y digo todos porque nosotros también, Dios nos habla, y esperamos que lo haga con ustedes, que nos están escuchando. Hernán Coto les saluda, un gusto hablar con ustedes. Buenos días desde Costa Rica, el distrito de Atillo. Le damos la cordial bienvenida y que usted esté atento a este tema tan importante de la cosecha, que funciona en la vida del creyente y está funcionando también en la vida del que necesita de Cristo. Papel y lápiz para anotar las citas y ir usted, el que es creyente, creciendo en esa cosecha desde que Dios sembró la semilla en su vida, que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que sea de gran bendición este tema en nuestras vidas.
Olman Rivera desde Tilarán, Guanacaste también le saluda y nos da mucho gusto, en verdad, tener un programa más esta mañana, por Sígueme Radio en Conversemos con la Biblia, y les recuerdo nuestro número de teléfono para que pueda escribirnos por WhatsApp, más 506-8877-7711, para que también nos anime, pues su participación, eso es lo que logra animarnos para seguir adelante con nuevos temas, desarrollándolos aquí con usted que participa. Cosechamos lo que sembramos, es el tema de hoy, y sembramos para cosechar. Cosechamos más de lo que sembramos una vez sembrado. ¿Qué idea viene a su mente cuando piensa en esto de la siembra y la cosecha? Casi que solo pensamos en que si siembro lo malo, cosecharé lo malo. Así es como pensamos. De alguien al que le va mal, por lo general decimos o pensamos estar recogiendo lo que ha sembrado. Por lo regular, no pensamos que para cosechar lo bueno he de sembrar lo bueno. ¿O sí? ¿Será que con lo que hemos sembrado bueno, algún día recogeremos algo? ¿Alguien quisiera recoger una buena cosecha? Yo creo que todos, ¿verdad, Eddie? Claro. Compañeros. Sí, eso precisamente ahí, Olmita, quería atravesar el caballo, como decimos aquí, porque irónicamente la gente piensa que haciendo mal es saber recoger bienes. Sí. ¿Verdad? Importante en todo esto, compañeros, es que hay verdades en la palabra de Dios. Y yo creo que uno de los propósitos del programa esta mañana aquí en Costa Rica es alzar nuestra mirada al cielo. Estamos tan consumidos en el mundo, en las cosas del mundo, en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, que muchas veces nos encontramos practicando lo que el mundo practica. Y hay una cosa muy cierta en la palabra de Dios, y es que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Me preocupa, Eddie, porque muchas veces nos vemos envueltos en las prácticas del mundo. Odiamos a la gente. Nosotros como creyentes en Cristo manifestamos, decimos, es que fulano de tal, no puedo ni verlo. Y tantas otras manifestaciones en la carne, que nos olvidamos que somos creyentes en Cristo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, creyentes, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que entender que Dios no puede ser burlado. Vamos a tener que dar cuentas, creyentes y no creyentes. No creyentes, Apocalipsis capítulo 20 o 11 en adelante, habla de que todos van a rendir cuentas, de todos aquellos que no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas, van a tener que dar cuentas. Y esas cuentas están muy, muy claras ahí en Apocalipsis. Pero también nosotros como creyentes vamos a tener que dar cuentas. La palabra de Dios nos dice que estamos esperando que Dios venga por nosotros, porque viene juicio. Y en ese estar allá en los cielos, vamos a tener que dar cuentas de qué hicimos en Cristo. Porque Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, tantas cosas, tiempo, oportunidades, todo eso, dones. Bueno, ¿qué hicimos con ellos? Entonces, es bueno entender que
vamos a tener que dar cuentas. Pero alcemos la mirada, hagamos un alto en nuestro camino, porque puesto así, la vida se vuelve un campo de siembra, en donde vamos a cosechar lo que sembramos, y una verdad que se aplica en lo material, una verdad que se aplica en lo espiritual, en lo emocional, en lo relacional. Es muy importante entender que todo lo que yo doy, así voy a recibir. Aquí definitivamente podemos ver los resultados, y lo que dice Hernán creo que sería más bien la conclusión al final, porque vamos a recoger. Y yo creo que lo importante es ir entendiendo de qué forma estoy sembrando. Y si vamos desde la perspectiva que este es un programa especialmente enfocado para los creyentes en cuanto al desarrollo de su vida cristiana y temas de edificación cristiana, queremos que podamos hacer un análisis exhaustivo de nuestra propia vida y preguntar qué he estado sembrando, ¿verdad? Fácilmente un agricultor puede saber que tiene un campo de chayotes porque él sabe que ha sembrado chayotes, pero muchas veces nosotros somos sembradores irregulares y también sembradores olvidadizos, porque muchas veces creemos que podemos ir sembrando males y ir recogiendo bienes, como decía ahora yo hablando con mi hermano Olman. Y vea lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si el creyente tiene un estilo de vida que cosecha en la carne, el resultado es recogerá fruto de la carne. De igual manera, un creyente que cosecha para el Espíritu, recogerá fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es muy sencillo, porque la palabra de Dios nos dice, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No son los frutos, sino el fruto. Un fruto que lleva... Podemos utilizar el ejemplo de una mandarina, que es un solo fruto que tiene diferentes gajos. Y así es el creyente. Tiene que empezar a sembrar en el Espíritu para andar una vida en el Espíritu y recoger el resultado espiritual de una siembra como esta. Pero muchas veces erramos al blanco, seguimos pensando que podemos hacer como el mundo hace y seguir viviendo un estilo de vida como aparentemente buenos cristianos, y en realidad así no lo es. De aquí en Gálatas capítulo 6 y versículo 7 bien lo dice la palabra de Dios que nos leyó Hernán aquí, dice, Dios no puede ser burlado. Así que si usted está ahorita sembrando para la carne, pues recoja carne, y si usted está sembrando para el Espíritu, va a recoger del Espíritu. Así que esa es la línea del programa de hoy y vamos a tratarlo de ir desarrollando. Correcto, hermanos. La Biblia es enfática en los dos libros o tomos del Antiguo y Nuevo Testamento sobre la palabra cosecha, y nos muestra que es una metáfora porque no se refiere a una cosecha de un agricultor, sino a la cosecha espiritual que un creyente, desde que Dios sembró su palabra, su semilla preciosa en la vida, en el corazón, en la mente, y tú le recibiste como su Salvador personal. Eso es lo que Gálatas nos está enseñando, que ahí vemos una misma persona que recibió a Cristo y está dispuesto también a andar por el Espíritu, sembrar por el Espíritu, recoger del Espíritu. Pero si tú comienzas a caminar otra vez de nuevo, hermano, en aquel camino que te enseñó lo que era producir la carne, estamos en un problema muy serio, porque también Santiago lo dice, que no podemos claudicar en dos caminos. O sembramos para bien en Dios por su Espíritu, o sembramos en el pecado. Aquí en esta parte, ya para ir a la primer pausa musical, antes de darle un corte, me gustaría saludar a Carlos Salas, que nos escribe desde Heredia, y también el mismo Carlos Salas pues nos deja un comentario, dice aquí, no podemos confundir las consecuencias del pecado y tentaciones con pruebas. Me llama la atención, y voy a terminar con esta parte, un meme jocoso, ¿verdad?, que aparece ahí en Facebook, y sale una persona diciendo, las mejores pruebas para sus mejores soldados, y es una persona que está viviendo una vida totalmente llena de pecado y no entiende que son las consecuencias de su pecado. Entonces no podemos confundir, estimados oyentes, analice su vida. Si usted está viendo una vida de pecado y ahorita está recibiendo algún tipo de circunstancia difícil, debería pensar y decir, bueno, ¿es esto
esto el resultado de una vida entregada a Dios en sacrificio, en santidad, en compromiso, o es el resultado más bien de negligencia, de indisciplina, de desobediencia y rebeldía contra Dios? Y creo que eso nos ayuda a entender un poco este comentario, a entender, bueno, siembre y recoja según lo que usted esté sembrando. Vamos a ir a la pausa musical y regresamos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. Pasa el tiempo y pasan las horas, no entiendes dónde está Dios. Difícil la espera de su respuesta, solo queda confiar en su amor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. Pasado el tiempo, hallé tu respuesta. Una luz me iluminó. Eras tú obrando en el tiempo perfecto. Ahora entiendo tu decisión. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. La, 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 la. Sí, Cristo me ama. Él me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Él sabe que es mejor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Espera hasta encontrar la respuesta. Espera hasta encontrar la respuesta. Espera hasta encontrar la respuesta. Muy bien, vamos a continuar con el programa de esta mañana, saludando a Marta, también a Carlos Salas, a Berta, mi hermana, a David Vargas, a Desiree, Fabián Porras y Gabriela, que están conectadas, escuchándonos, sintonizándonos, y gracias por eso. Para continuar el programa de esta mañana, quiero hacer el comentario sobre Gálatas 6, 7 y 8, que ya lo leyó mi hermano Hernán, pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No sea engañado por quienes dicen que a Dios no le importa cómo vivamos la vida, porque Él tiene un profundo interés en nuestra conducta y en nuestros motivos. Cosechamos lo que sembramos, eso es así. Más de lo que sembramos después de sembrarlo. Significa que sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones por mucho tiempo, buenas o malas. Por tanto, debemos tener mucho cuidado y vivir en obediencia al Señor por amor a Él, para que podamos estar seguros de que nuestras vidas producirán una cosecha de bendiciones de gran gozo.
Gracias, Olman. Bueno, vamos a seguir adelante y creo que es importante que analicemos este pasaje de Gálatas porque el versículo 8 nos trae gran revelación para nosotros o gran iluminación de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y dice aquí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, tenemos que tener claro que estamos hablando de un estado que va yendo de mal en peor. Así que a veces pensamos que, bueno, una mentirita piadosa, ¿verdad? Que en realidad mentira piadosa no existe, eso es un término incorrecto. No hay ni mentirita blanca, nada, mentira es mentira, verdad es verdad. Y pensamos que algo que hicimos pequeño, ¿verdad? No va a producir grandes estragos y no es así. Alguien diría, pero si solo fue una pequeña mentira, ¿cómo esto llegó hasta donde terminó llegando? Y así pensamos que no va a suceder, pero en realidad la ley de la siembra y la cosecha, Dios usa muchas analogías, es decir, comparaciones con la vida natural para representarnos cosas de carácter espiritual. Pero póngase a pensar usted siembra una semilla de manzana, de esa semilla brota un árbol, que luego ese árbol con el tiempo dará muchos frutos. De la misma manera, si usted siembra un pequeño pecado, ese pecado con el pasar del tiempo dará como fruto mucho más pecado. Así si usted empieza a sembrar pecado y pecado y pecado, esto primeramente, según la Escritura, produce una dureza de corazón, una cauterización de la conciencia, y esto lo va a llevar a hacer más y más y más pecado hasta el punto que usted se convierte casi como un impío. Pero por el otro lado, más el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y la pregunta es, ¿cómo voy a sembrar el Espíritu y segar vida eterna? Como que si pareciera que este pasaje me está diciendo que yo me la tengo que ganar o me la puedo ganar. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros invertimos tiempo en las cosas de carácter espiritual, en estas disciplinas espirituales, va a producir en nosotros un mayor conocimiento del Señor, que a medida que le conocemos más, va a producir más en nosotros santidad y piedad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted empiece a sembrar para el Espíritu. Tiempo en la palabra, tiempo en la oración, tiempo de comunión, tiempo de servicio y consagración a Dios van a producir en usted cada día un mejor creyente. Doy gracias a Dios porque hay excompañeros en el banco que están escuchando el programa, y doy gracias a Dios porque ellos fue a muchas personas que cuando estuve ahí estuve sembrando esa semilla, esa palabra de Dios viva y eficaz. Y saben que hablando de la cosecha, me llamó la atención ver una canasta de frutas, mis queridos hermanos, donde vi uvas, manzanas, melocotones, bueno, de toda clase de frutos. Dios nos dice que el creyente que camina por el Espíritu da frutos apacibles, deliciosos y deleitosos para Dios. Y dice que Él, en Corintios, por eso cuando nos presentemos al tribunal de Cristo para dar respuesta de nuestra vida en lo espiritual a Dios, dice que nos presentemos ojalá con obras de oro, plata, piedras preciosas. Pero al que es creyente y actuado en la carne, dice que está recogiendo heno, madera y hojarasca. Y tiene que darle cuenta a Dios de eso. Porque la vida es para cosechar en lo espiritual. Hay muchas maneras de cosechar en la vida espiritual, creciendo en tu vida, ayudando a otro a cosechar ese mismo crecimiento en la vida, a entender qué es el juicio de Dios que espera al mundo que vive en la carne, pecando. Y mi querido amigo que escucha esta mañana, te quiero decir que cuando andamos en la carne, definitivamente pecado. La Biblia nos enseña que nuestro pecado nos ha de alcanzar, porque ese es el fruto que vamos a recoger, el pecado mismo que cometimos en la vida. Importante, compañeros, pensarlo de esta manera. Cosechamos lo que sembramos, pero que al revés, sembramos lo que cosechamos. ¿Qué está sembrando usted? Muchas veces, Eddie,
escuchamos conversaciones de creyentes, en donde hay críticas, en donde hay malos pensamientos. ¿De dónde agarró usted esas semillas? Porque usted está sembrando lo que está agarrando. Entonces, odio, rencillas, chisme. Entonces, todo eso, usted está dando lo que está recibiendo de algún lado. Entonces, hay que sentarse y decir, bueno, ¿de dónde estoy agarrando todo esto? Y es una semilla que se va compartiendo porque alguien sembró en nosotros discordia, división, y esa semilla dio fruto, y luego yo, de ese mismo fruto, voy y doy a otro, y ahí vamos sucesivamente compartiendo y dando lugar a estas cosas. Y el problema es que no nos damos cuenta. Exactamente. Ese es un problema, porque nos volvemos como el mundo. En lugar de ir mejorando, porque el mundo hoy en día necesita ver testimonios claros de una persona transformada por el Espíritu Santo. Dice Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Ahí es donde está el asunto. Entonces, es muy bueno, pensemos, hagamos un alto. Muchas veces este pecado que trae consecuencias, porque muchas veces estamos criticando y ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos, y ahí está la familia, y ahí están los vecinos, y nosotros estamos criticando y ellos están absorbiendo. Entonces, hay que tener cuidado y poder glorificar a Dios. Exactamente, hermanos Eddie y Hernán y allá Olman. Dios nos muestra en su palabra, en los evangelios, el Señor Jesucristo lo dijo: no se puede dar un árbol bueno frutos y dar a la vez malos frutos, ni se recoge de un árbol bueno y frutos malos. Definitivamente, mis hermanos en Cristo, si nosotros empezamos en Cristo, debemos terminar en Cristo Jesús. Pero si por el camino empezamos a caminar otra vez en la carne, cuidado, hermano. Cuidado, porque la Biblia nos dice, y quiero mencionarle y preguntarle si son cosas nuevas de la carne. ¿No es cierto que caminar sabiendo uno la verdad y caminar en la carne volvemos otra vez a recoger derrotas? ¿Volvemos a recoger ira? ¿Volvemos a recoger celos? Mentiras, malos pensamientos. Uno de los proverbios dice al que está en el pecado que el impío se acuesta y planea en su mente los pensamientos malos, cómo va a actuar en la maldad, y dice que cuando se levanta, va y actúa en lo que pensó, en lo que maquinó en su mente. Hermano, la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas prácticas y deliciosas para que nosotros nos acostemos y nuestra mente maquine la palabra de Dios. Piense en el fruto de Dios y piense en lo que Dios quiere y espera recibir de mi vida. Creo que hay que ir entendiendo, hermanos, Hernán y don Jorge Olman, que la idea es entender claramente que tenemos que empezar a sembrar bien. Sembrar bien es la ruta, es lo que el creyente tiene que reflejar, una buena siembra. Y yo creo que la siembra muchas veces, o mejor dicho, la cosecha, no se recibe tan rápido. Hay que ser pacientes. Porque de la misma manera que un agricultor primero tiene que preparar el campo, nosotros tenemos que preparar también el corazón. Y una vez que hemos preparado el corazón y hemos quitado las piedras de en medio, estamos listos para sembrar, pero no recogemos inmediatamente. Y por eso el mismo Gálatas, ahí en el versículo siguiente, en el versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo hemos de recoger. Y aquí, Proverbios 18, dice aquí, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y antes de ir a esta pausa musical, quiero que
meditemos un poquito en la forma en la que estamos nosotros sembrando y realmente pedir a Dios dirección para hacerlo. Así que vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos. ¿Quieres contactarnos? Llámanos o escríbenos al teléfono con código de país 506 88777711. Recuerda que ahora también lo puedes hacer por medio de WhatsApp. Sígueme Radio. Bueno, continuamos esta mañana en Conversemos con la Biblia y le agradecemos su sintonía. Gracias en verdad por estar con nosotros. Saludamos a Inés Rodríguez, a Roy López, Gerardo, a Guillermo, a Hazel, a Henry, a Virna, a Jaime. También saludamos a Javier. Saludamos a Ana Lucrecia Tobas del Salvador. Gracias por estar en sintonía con Sígueme Radio. Yo compartiendo la palabra del Señor con vecinos y amigos y bueno, con quien puedo, siempre tengo esa inquietud, ¿verdad? Y la trato de llevar adelante. Encuentro en Romanos 10:17 una explicación de cómo es que debemos nosotros pues hacer las cosas para, en este caso, que cosechemos lo debido. Dice, para que en nuestros corazones se dé la fe, debo compartir la palabra de Dios tal cual está inspirada por Dios. Nunca
debemos adulterarla de ninguna manera, porque la obra la hace el Espíritu Santo de Dios y usa la palabra pura de Dios. También acompañando o continuando con el tema allá en 2 Corintios 5:10, que leemos que hemos de ir al tribunal de Cristo, los cristianos. No enfrentaremos juicio del gran trono blanco, pero sí estaremos rindiendo cuentas ahí en el tribunal de Cristo, que no será unas cuentas para condenación, sino de rendición de cuentas, y seremos recompensados por nuestra obediencia fiel al Señor. También hizo mención el hermano Jorge de 1 Corintios 3:11 al 15, donde está la explicación de Pablo para todo creyente que quiere hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Lo que cosechamos, sembramos. Y si sembramos oro, plata, piedras preciosas, vamos a recoger un buen fruto espiritual. Mas todo lo demás será probado por fuego y el fuego lo consumirá. ¿Deseamos eso para nuestra vida? Ningún creyente creo que quiera eso. Todos queremos recibir el mejor premio posible allá en el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Así es, Olman. Y hay una cosa importante en esto, y Eddie, hermano Jorge, que encontramos en la Biblia. Es un llamado de atención desde el primer siglo. Allá en 1 de Pedro 4, versículo 3 dice: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Y dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Pero, hermanos, muchos de nosotros estamos corriendo detrás de ellos. ¿Cuántos hoy en día tienen en sus casas la nevera llena de cervezas? Y estamos sembrando, porque atrás vienen nuestros hijos y para ellos es muy natural. Entonces, estamos sembrando y luego vamos a cosechar, y luego vamos a ver a unos hijos en el mundo haciendo lo que el mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros sembramos mal. Entonces, es una... ¿qué puedo decir? Un voz de aviso. Bástate ya, basta. Dios es misericordioso, Dios alarga la cuerda, la alarga, pero hay consecuencias. Y por eso es que en Gálatas habla de 2 tipos de siembras. Y yo creo que también es importante que nosotros entendamos una cosa, y ahorita lo estuvimos hablando, ¿cuál es la idea de qué es lo que está pasando a la hora de que recibimos una semilla y que esto puede influir en nuestra forma de pensar? Y una de las cosas que yo puedo ver hoy es que para los cristianos ya hoy nada es pecado. Ahora precisamente hablando fuera de cabina de esto me sorprendía porque están inyectando a los cristianos con una dosis de emocionalismo, con una dosis de promesas de prosperidad, de misericordia, de gracia, de bienes y demás, pero nunca se les habla de santidad. Y cuando estos creyentes van a iglesias de esta tan mala doctrina, donde mañana será mejor, y donde estas semillitas que vemos en internet, porque vemos a un predicador y bueno, yo soy uno de los que yo me animaría hasta a decir nombres, pero vemos a predicadores como estos que le dicen a la gente que usted puede vivir un estilo de vida pecaminoso y nada pasa porque estamos bajo la gracia, y en realidad así no es. Y el creyente empieza a sembrar sobre este tipo de enseñanza, y cuando recoge mal. Pero déjeme decirle una cosa, tal vez usted sea una persona que ha sido hasta la fecha un poco negligente en cuanto a cosechar bien para el espíritu. Vea lo que dice el libro de Proverbios capítulo 24 y versículo 30. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida.
Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre otra mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pregunta es, espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Acaso nuestro campo se ha llenado de ortigas, de espinos? ¿Acaso los muros que eran las defensas de nuestra vida espiritual se han desmoronado y se han caído por la negligencia de nosotros? Tenemos que empezar a cosechar, tenemos que empezar a construir. ¿Y cómo podemos empezar a sembrar oro? Porque eso es lo que debemos de hacerlo. Y aquí nos escribe también Oscar Leitón, ¿cómo podemos empezar a sembrar y sembrar para bien? Y volvemos a Gálatas, ¿no? Pero vea lo que dice 1 Juan 2:15, que es muy importante hacer énfasis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es correcto, hermanos y amigos y creyentes que nos escuchan. Si hacemos un recuento al Génesis, es cierto que el diluvio vino por algo bueno que Dios percibía del hombre. Dice Dios que Él percibía ya olor que no era grato. La vida del creyente, volviendo a lo espiritual, el fruto que debemos dar, dice la palabra de Dios en Corintios, que debe ser de olor grato para Dios. Imagínese, hermano, lo horrible que es llegar a tomar una fruta como melón y usted va pensando en el aroma y la delicia, el color y el sabor, pero lo va a coger y se le hunden sus dedos. ¿Comería usted ese fruto ya dañado? El creyente que no se prepara en Dios, que no camina en Dios y que empieza por la carne, no va a producir algo agradable a Dios. No va a recibir Dios olor fragante de tu fruto. Oiga lo que nos avisa la palabra de Dios al creyente que camina avisado por la palabra de Dios, Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, se refugia ¿en quién? En la palabra, en Dios. Mas los simples pasan y llevan y reciben el mal. Aquí me gustaría mencionar unos comentarios de Oscar Leitón y creo que van bien porque la pregunta es, estaremos un día en el tribunal de Cristo y la pregunta es, ¿qué hemos de recibir? Como dice la palabra de Dios, oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, y debemos entender que cada una de estas cosas van a ser probadas por el fuego. Y la pregunta es, ¿acaso la madera resiste el fuego? ¿Acaso el heno o la paja resiste el fuego? ¿Acaso la hojarasca permanece? No, pero el oro sí permanece en la plata y las piedras preciosas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de sembrar? Aquí nuestro hermano Oscar Leitón nos comparte algunos comentarios que me gustaría mencionar antes de ir cerrando esta otra pausa musical. Y entendemos que el oro nos habla de estar en continua comunión con Dios, un carácter como el de Cristo. Siembre oro. ¿Cómo siembra el oro? Bueno, comunión con el Señor que produce el carácter de Cristo en el creyente. La plata representa la redención, son almas para Cristo. La pregunta es, ¿está usted sirviendo a la obra del Señor? ¿Está usted predicando el Evangelio no solamente a través de los labios, sino a través de su vida? Esto es lo que se necesita y las piedras preciosas representan las vidas discipuladas, seguidores de Cristo, porque por eso son como joyas. La pregunta es, una vez que hemos invertido el tiempo en predicar el Evangelio, hemos hecho personas discípulos de Cristo, nos hemos esforzado, nos hemos preocupado por ir y ganar almas para Cristo, pero no solamente el hacer la obra del Evangelio, sino también invertir tiempo en personas, en familias, que el día de mañana podrán reflejar el carácter de Cristo. Hacemos discípulos de Cristo y eso es importante.
importante, pero en realidad la madera representa la humanidad, las obras religiosas que se queman. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando una vida de carácter espiritual genuino y piadoso, o una vida religiosa que en realidad al fin y al cabo no tendrá nada? Porque como dice aquí nuestro hermano Oscar, todos esos son temporales, los otros son eternos. Así que yo quiero sembrar para el cielo y no para que al final se queme con todo aquí en la tierra. Hay tantas cosas que Dios me hace recordar, que nunca me ha dejado. Hay muchas cosas que Dios me hace entender, que nunca se ha alejado de mi lado. Y aunque el enemigo me quiera hacer creer que fue casualidad que sucedió, yo afirmo y lo confirmo, Él nunca me ha dejado, porque lo siento en mi corazón. Lo siento en la mañana al despertar, en cada paso de mi caminar, en cada palpitar del corazón, yo siento su presencia. Lo siento en la mañana al despertar, en cada paso de mi caminar, en cada palpitar del corazón, yo siento su presencia. Hay tantas cosas que Dios me hace recordar, que nunca me ha dejado. Hay muchas cosas que Dios me hace entender, que nunca se ha alejado de mi lado. Y aunque el enemigo me quiera hacer creer que fue casualidad que sucedió, yo afirmo y lo confirmo, Él nunca me ha dejado, porque lo siento en mi corazón. Bueno, vamos a continuar con el programa, saludando a Gabriela y a Mauricio, a Javier, a Jennifer, a Lee Guzmán, Katia Barrantes, Luisa Rivera, Maday, a Marvin, a Nelly, a Sarita, Raquel, Roxana, Jamie y Jenny, que están conectadas, y gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, Ali, por sus comentarios, y qué bueno que estás bien conectado. Aquí en Gálatas 5, 16, 21 dice, cuando las presiones son fuertes, se muestra lo que llevamos por dentro. Este pasaje nos habla de lo que la carne produce y hace daño. Solo es cuestión de tiempo y saldrá a la superficie, pues el hombre no puede suprimir enojo, amargura, falta de perdón, inmoralidad, etcétera. El esfuerzo humano no puede esconder los impulsos malos de la carne. Es necesario que Cristo reemplace nuestra vieja naturaleza pecaminosa con su santidad. Él no solo derrota el mal, sino que lo reemplaza con sus propias características piadosas. Y sabemos bien cuál es el fruto del Espíritu. Ya Eddie nos lo recordó temprano.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No podemos producir genuinamente estas cualidades por cuenta propia, porque nuestra pecaminosidad la estropea. Pero cuando le somos obedientes al Señor, atendiendo las indicaciones iniciales del Espíritu, estas fluyen libremente de nosotros y atraen a otras personas para Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice el versículo 9 de Gálatas 6. Así que hagámoslo, hermanos. Preocupémonos por honrar a nuestro Dios. Bien, vamos a... gracias, Olman. Y bueno, Eddie, hermano Jorge, yo pienso que tenemos que hacer un alto en nuestro camino, volvernos a Dios. Las palabras de Pablo allá en Romanos capítulo 7 me hablan de esto. Me hablan de que hemos llegado a un punto de que estamos como el mundo. Y Pablo está diciendo ahí en Romanos 7:15, y vamos a leerlo, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Eddie, ¿cuántos de nosotros queremos hacer el bien? Pero nos encontramos en conversaciones malas, en prácticas malas, y todo esto que nos está hablando Pablo, que llega a la conclusión de que gracias a Dios por Cristo Jesús, en donde encontramos salvación para todas estas cosas, pero el pecado está ahí en nuestro corazón. Sin darnos cuenta le dimos campo. Y entonces, por eso es que en estos momentos muchas veces lo que no quiero hacer, hago. Uh-huh. Y creo que aquí sería bueno entender que el Señor Jesús nos habló de la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, la tierra es el corazón. Y la pregunta entonces ahí, Hernán, sería, si estamos en medio de todas estas cosas, ¿qué semillas estamos permitiendo que sean sembradas en la tierra de nuestro corazón para que luego produzcan todos los males que salen a florecer? Es exactamente, ahí es en donde está el punto, ¿no? Uh-huh. Hagamos un alto. Realmente Jesucristo le dio vida nueva a usted. Usted tiene a Cristo en su corazón. Está haciendo aquellas cosas que usted no quiere hacer. Pecado. Confiese. 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que llegar a limpiarnos para poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Correctamente, hermanos. Esta semana o el domingo pasado recibimos un reto de parte del pastor en su predicación. Él nos decía que si queremos cosechar sanamente y abundantemente, nos puso un reto. Simplemente, hermano, número 1, empiece a orar. Porque la Biblia nos enseña lo que es la cosecha a una persona. Es llevar el evangelio. Después de orar y pedir a Dios, dame esa persona que está necesitando de ti, Señor. Y hermano, cuando por el Espíritu caminamos, empezamos y empieza Dios a darnos ideas y propósitos sanos también. Porque nuestra vida es para producir lo correcto, lo bueno, lo sano, lo agradable a Dios y lo perfecto para Dios. Y perdón, Eddie, nosotros tenemos la semilla. Uh-huh. En el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. La tenemos, pero la tenemos guardada. Aquí ya podemos ir cerrando y enlazando todos estos comentarios con algo muy, muy, muy claro para usted y para mí, y que tiene que serlo. ¿Sabía usted que ya hay un campo que fue sembrado? ¿Sabía usted que usted simplemente tiene que ir y recoger porque los campos están listos para la siega? Bueno, así nos lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 9.
versículos 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo, en su obra culminante en la cruz para derrotar la muerte, para lidiar con el problema y solucionarlo para siempre, el problema del pecado, ha sembrado la semilla del Evangelio y ahora nos toca a nosotros recoger todo eso. Pero simplemente estamos ahí, esperando que alguien más lo haga por nosotros, y la pregunta es, ¿qué haremos? Imitar a Jesús debe ser una meta clara para el creyente. En este caso, tener compasión por las multitudes que se encuentran desamparadas, dispersas y sin pastor. La primera indicación no es ir por esas multitudes, sino orar. Ahora, el orar está enfocado en el enviar. Seguramente el resultado primario de quien ora será ir, porque la compasión por esas multitudes le impulsa y la seguridad de quien envía le fortalece. La pregunta es, ¿está usted sembrando o está recogiendo? Bueno, siembre bien, siembre el Evangelio del Señor Jesucristo, con el cual queremos cerrar en esta mañana con este programa aquí. Si usted es pecador y ha entendido la paga del pecado, si usted reconoce que la paga del pecado es muerte y entiende que no puede ser solucionado a través de las buenas obras, bueno, mire hacia la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Murió en la cruz llevando cada uno de sus pecados, pero no solamente quedó allí, sino que dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día, mostrándonos que en la promesa que Él nos hizo de perdón de pecados y vida eterna se cumplen en su persona. Ahora, ¿en quién está confiando usted? Si muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Bueno, si usted es un pecador y entiende que iría a la condenación eterna y ha comprendido también que no lo puede solucionar a través de buenas obras, Cristo es la solución. Confianza, fe en Él es suficiente para creer que lo que Él hizo puede perdonar sus pecados y darle vida eterna. Número 1, reconozca que es un pecador. Pídale perdón a Dios por sus pecados y dígale que entiende el Evangelio del Señor Jesucristo, que quiere confiar en su muerte, sepultura y resurrección como lo único que necesita para pasar de la muerte a la vida eterna. Y simplemente, con su fe puesta en Él, le aseguro que sus pecados serán perdonados y si muriera hoy, estaría en la eternidad con Él. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí. Para todos aquellos que están escuchando en esta mañana y que podemos hacer una oración, Señor, que sabemos que no salva si no tiene disposición y fe y confianza en el corazón, decimos, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti y te hemos ofendido. Entendemos la paga, el resultado del pecado que es la muerte, pero también hemos escuchado las buenas noticias acerca de Jesús. Creemos que murió en la cruz tomando cada uno de nuestros pecados, así saldando nuestra deuda y viviendo la vida perfecta que no podíamos vivir. Pero también creemos en su resurrección, entendiendo que la confianza en Él nos da perdón de pecados y vida eterna. Hoy, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias. En tu nombre oro, Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en su programa Conversemos con la Biblia.